Y esto justo me lleva al tercer tema, que es la consulta popular. La consulta popular es otro dilema. No vemos que existe esta campaña en contra de la consulta y demás. Y unas personas, de hecho, me decían en Twitter que, pues, es estúpido hacer la consulta popular si al final, pues, si el presidente quiere, si las fiscalías tienen las pruebas y todo esto, pues simple y llanamente las cosas se investigan, se solucionan y se dan sentencias. No es tan fácil. ¿Por qué? Tenemos que partir de la premisa que a los expresidentes, cuando eran presidentes, no se les podía juzgar por otra cosa que no fuera traición a la patria. Traición a la patria es un delito bastante endeble, porque depende de la interpretación, ¿no? Lo que para mí traición a la patria podría ser robarse un chicle, para alguien traición a la patria podría ser Odebrecht, o para todos podrían ser las dos traición a la patria, porque al ser un presidente, el hecho de que haya robado lo que haya robado, pues está mal, y eso significaría traicionar a la patria porque eres el presidente. Es extremadamente interpretable, así es sencillo es interpretarlo. Y esto es muy complicado someterlo a juicio. Hay delitos peculiares como el de genocidio, que para muchos quedan más que claros. Pero imagínense que ni siquiera el delito de genocidio pudo ser comprobado a alguien para quien su decisión provocó la muerte de miles de jóvenes, como lo fue Echeverría. Y pongo este ejemplo porque fue justamente lo que hizo la Fiscalía de Fox. Vamos a regresar en el tiempo y permítanme, por favor, explicarles qué pasó con esta fiscalía. Esta fiscalía, mis amigos, fue dirigida, aquí tengo el nombre, por Ignacio Carrillo Prieto. Durante el 2000 a 2006 se creó una fiscalía para movilizaciones sociales y crímenes del pasado. Esta fiscalía, según Fox en su momento, era para no solo investigar, sino castigar los crímenes del pasado. Y su víctima fue Echeverría, ¿no? Y digo víctima entre comillas. Fue Echeverría, fue su chivo expiatorio más bien. La expectativa se defraudó al 500% porque esta fiscalía no logró una triste sanción. No logró una triste sanción. ¿Qué pasó con Echeverría? En el caso de Echeverría, lo somete a juicio Carrillo Prieto, lo declaran culpable, como ya estaba grande, le dan 3 años de prisión domiciliaria, y entonces llegan a los tribunales y echan para atrás la sentencia. ¿Y qué pasó con Echeverría? Pues nada, y sigue en su casa. Hasta lo fueron a vacunar. Y ya no se le investiga por ningún otro delito. ¿Por qué delito lo sometieron a juicio? Por el de genocidio. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. ¿Cuál es el argumento para que no pase absolutamente nada? Y eso es lo complicado de someter a juicio a los expresidentes. Que como fueron funcionarios con todo el poder y electos democráticamente, Calderón, sus decisiones fueron decisiones de Estado que consideraron que eran las que se necesitaban tomar en ese momento y dieron un resultado. Tanto pudo ser positivo como pudo ser negativo, pero ellos no podían pronosticar el resultado de esa decisión porque pues todo está es una moneda al aire. Entonces, como son presidentes, se les perdonan las decisiones que toman porque pues, pueden hacerlo. ¿Por qué? Pues porque son presidentes. Entonces, la complicación de someter a juicio a un presidente es esa. ¿Quién quizás sería el presidente al que más fácil podría uno someter a juicio? A Peña Nieto. ¿Por qué? Por Odebrecht. Porque no habría tribunal que pudiera echar para atrás. Lo único que se necesita es tener bien trazado cómo es que el dinero de Odebrecht llegó a Enrique Peña Nieto para financiar su presidencia y posteriormente existirá el beneficio hacia Odebrecht. Tenemos los testimonios, conocemos la trama, sabemos lo que pasó, pero la fiscalía tiene que documentarla, ¿no? O sea, nosotros la conocemos y tenemos el trazo y demás, pero la fiscalía tiene que documentar absolutamente todo para llegar a ese supuesto. Entonces, sí, Enrique Peña Nieto podría ser el expresidente más fácilmente enjuiciable, pero Calderón quizás sería más complicado, porque sus decisiones fueron decisiones difíciles o decisiones criminales. ¿Cómo podríamos someter a juicio a Felipe Calderón? Con una vinculación criminal con el cártel de Sinaloa. Si se comprueban los sobornos que recibió a través de Genaro García Luna y que también recibió Enrique Peña Nieto, entonces existe un tema criminal mucho más grande que nada tuvo que ver con una decisión de un presidente que salió mal, como en este caso puede ser la guerra contra el narco.
Por eso se podría someter a juicio a Felipe Calderón. Pero en el caso de Zedillo y Salinas es mucho más complicado, porque aunque por supuesto hubo crímenes y hubo personas que murieron, ellos perfectamente argumentan que fueron decisiones que en ese momento consideraron necesarias y que se tenían que tomar. Y eso es lo que hace complicado un juicio a presidentes, porque pues hay que buscarlo y tan tan. ¿Qué es lo que se busca acá? Con el juicio, con la consulta popular, se busca que de oficio se abran carpetas de investigación para al menos estos últimos 4 expresidentes, Fox, Calderón, esos 5, perdón, Fox, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, estos 5. ¿Para qué? Para que se abran las carpetas de investigación y se determine si no solo ellos, sino secretarios de gabinete y demás tuvieron responsabilidades que conlleven a un delito. Y si hubo delito, entonces someterlos a juicio. Por eso es mucho más amplio el tema de la consulta. ¿Pero qué es más amplio? Que en el caso de la Fiscalía de Fox, por ejemplo, esta fiscalía simplemente no sirvió. No sirvió para nada. Había crecientes restricciones para acceder a los documentos del Archivo General de la Nación relativos a la guerra sucia, en el caso, por ejemplo, de Echeverría. Existían vínculos entre procesos extraordinarios de justicia y voluntad política. El propio exfiscal Carrillo Prieto dijo que el gobierno panista negoció con el PRI el fracaso de la fiscalía a cambio de su apoyo en el Congreso, lo que ya había sido señalado en distintos estudios académicos. Aunque no existe novedad en lo que estoy diciendo, la declaración que da Carrillo Prieto explica por qué fracasó la fiscalía. Fracasa porque había negociaciones entre el PRI y el PAN por temas del Congreso y fracasó por cuestiones políticas, porque el propio gobierno de Fox se opuso a que se accedieran a todos los archivos necesarios. Por eso fracasa la fiscalía y por eso ya nadie más la quiso hacer. Hoy el presidente ha mostrado que él no la quiere hacer, o sea, esto no es secreto para nadie, él no quiere hacer un juicio. Pero si el pueblo le dice que sí, entonces el presidente está obligado, porque hay 37 millones de personas, o al menos 37 millones de personas que votaron, donde la mayoría de esas 37 dijo que sí. Y no son 3, 4, 5, son muchísimas personas que sí quieren ver un juicio, que se le va a destinar recursos, sí, porque es abrir el archivo general y empezar a sacar a diestra y siniestra y empezar a armar grupos legales que empiecen a armar los casos para ver si hay o no motivos para someter a juicio. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Pues que estamos viendo que la fiscalía apenas si pichis puede con lo de Odebrecht y Lozoya, ahora imagínense con 5 casos y los que se deriven dentro de los 5 expresidentes. Para todos es claro que hay motivos para someterlos a juicio. A nadie tiene duda de eso. Pero es costoso. Y ese es el argumento que da el presidente López Obrador. Quería recordarles justo este tema, porque lamentablemente, pues el miedo existe. El miedo, yo creo que el más miedoso es Fox. ¿Por qué? Porque justamente sabe cuál fue su error. Su error no fue abrir la fiscalía. Su error fue que le cerró la puerta a la fiscalía porque sabía que el fiscal tenía elementos para someter a juicio a varios expresidentes. Tenía los elementos para hacerlo. No le permitieron hacer la chamba a Carrillo Prieto. No le permitieron hacer la chamba y pues fracasa la fiscalía. Ahí es en donde empieza el problema. Y esto era importante recordárselos, porque esa entrevista con Carrillo Prieto que da en donde explica todo esto, pues justamente recuerda que la masacre del 2 de octubre del 68 quedó completamente impune porque los mecanismos se convirtieron políticos, porque se orquestó un acuerdo entre presidenciales y entre los entrantes y los salientes para que absolutamente nadie pudiera hacer nada por el otro. Las carpetas se cerraban, se hacían pactos entre ellos para que el que entrara protegiera al que salía, para que no se investigaran a los demás, contrario a lo que ocurría con algunos gobiernos estatales, que era como tradición que llegaba un gobierno y entonces sometía a juicio al pasado porque no le gustaba, y tenemos a muchos gobernadores en prisión por justamente investigaciones del que entra. Bueno, eso no pasaba a nivel presidencial, no porque no pudiera,
sino porque no son delitos menores, son delitos muy amplios que literalmente acabarían con muchas personas dentro de la Administración Pública Federal. Por eso incluso la pregunta de la consulta es mucho más amplia y yo digo incluso mejor que solamente expresidentes, porque ellos no tomaron decisiones solos. Hay personas que tomaron decisiones y que solamente obedecieron, y hay personas que orquestaron decisiones, como el caso de Genaro García Luna. Me preocupa el tema de la fiscalía, porque la fiscalía reconoció que ha estado incluso imposibilitada para abrirle expedientes a Genaro García Luna, que no han tenido los elementos para hacer un proceso penal en México como el que se está llevando en Estados Unidos por el caso de Genaro García Luna. Imagínense la dinámica en la que estamos viendo, ¿no? Nos dice aquí Ofelia Jiménez y nos manda un superchat de 100 pesos. Dice, meme, siempre una gran calidad de periodismo. Dice Edward, yo no estoy de acuerdo con la consulta, ya que es tiempo y dinero como para que al final vayan a salir que no encontraron nada y para nuestra pues cabeza de vaca y otros que la fiscalía no ha dado solución. El tema de cabeza de vaca yo lo saco un poquito de la canasta porque cabeza de vaca se ha estado amparando y su Congreso lo ha protegido. Si el Congreso no lo hubiera protegido, cabeza de vaca desde hace meses estaría en juicio. Aquí nos dicen en sus comentarios, Alonso Rodríguez, se cubrían las espaldas y por eso ahora están como encabronados y preocupados viendo de qué manera van a perder por tercera vez las elecciones. Como dije, dice Montana, me porto bien, gracias Montana, que se porta bien, qué amable. Casos contra expresidentes requieren mucho tiempo y recursos, dice Mateo Muñiz. Yo que recomiendo, participen. Independientemente del sentido de su voto, la consulta es mucho más allá que el resultado de la encuesta per se. La encuesta popular es un mecanismo de consulta ciudadana. Y si nosotros hacemos uso de esa consulta ciudadana para votar sí o no, lo que usted quiera votar, le estamos diciendo no a los políticos de ahorita, a los que vienen, que aguas, porque se pueden solicitar consultas populares cada 3 años. Cada 3 años los mexicanos podemos solicitar consultas populares. Y eso quiere decir que nosotros perfectamente podemos someter a consulta varias cosas y que nos involucramos en la política. Y el terror más grande que tienen muchos políticos es la politización de la ciudadanía. Entre más politizados estemos, más miedo le damos a los políticos convencionales, porque no están conformes con una democracia participativa. No les gusta que participen las personas, solo quieren que participen los que les benefician, o sea, las personas que les benefician. El caso práctico es Claudio X González, nosotros mostramos incluso el audio acá. Quiere que participe solo los adultos mayores que son fieles a su ideología, no los demás, porque votan por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ese es el punto, ese es el problema de la democracia participativa, que independientemente del resultado de la votación, el hecho de que el pueblo se levante voluntariamente para ir a votar en una decisión que nada tiene que ver con elegir gente, es un telocico a los políticos que han creído eternamente que se nos puede engañar, que han creído eternamente que los mexicanos solo somos monedas de cambio en tiempos de elecciones y que le entramos al juego. Esta consulta rompe la política tradicional electorera en el país. Le da un quien vive a los políticos en México y les dice a todos, hey, te estoy observando. Y ese es el mayor terror de los políticos, porque ya hemos visto que por el decir, hey, te estoy observando y te estoy vigilando, han perdido puestos, han perdido cargos, muchos de ellos por esta dinámica. Entonces, ese es el mayor terror de los políticos. Dice Lucía Guerrero, nos manda 5 de superchat. Meme, ¿qué explicas este tema? A mí me preocupa que la gente piense que todos irán a la cárcel y después se lleven una decepción, ya que no será fácil. Por eso se lo estoy planteando. Hay cosas que pareciera que son sencillas. No, ¿eh? Si se hace el juicio, es muchísimo dinero y son muchísimos recursos. Yo no creo que ni siquiera tenga tiempo la administración de terminar. La neta, soy bien honesta. Pero la consulta popular es mucho más que solamente decir sí o no. Es, o sea, el solo hecho de salir a votar en la consulta popular y que se convierta en vinculante el resultado que sea, es darle un quien vive a los proyectos salinistas, cedillistas, foxistas, calderonistas y peñistas. Es estos proyectos que hoy de alguna manera quieren regresar al poder, decirles,
no estoy de acuerdo contigo, o sabes qué, salí a votar que no por esto, o salí a votar que sí por esto, pero salgo a votar, salgo a participar. Aguas, que ya no somos los mismos de antes. Salir a votar en la consulta popular es un mensaje ciudadano brutal, brutal mensaje ciudadano, y creo que con eso deberíamos quedarnos absolutamente todos.